Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Yo espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Carmen y esta lectura es una lectura muy especial para nuestro querido y adorado signo Cáncer. ¿Por qué? Porque el signo Cáncer está ahorita en vigencia. Estamos ahorita desde el 22 de junio hasta el 22 de julio. Vamos a estar con Cáncer. Entonces, mira, una cosita que yo les quería decir. Vamos a hacer una lecturita un poquito bastante larguita para ellas y después una lectura para ellos. ¿Qué les parece? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa acá. Yo espero, yo no lo anuncié antes porque no estaba segura si lo podía hacer. Sin embargo, ya me doy cuenta que pude tener el tiempo y vamos a tomar entonces estos ratos para ofrecérselos a todos mis queridos suscriptores y mis visitantes que están cumpliendo años en este mes o en este signo del cáncer. Fíjense, para empezar, lo tengo por aquí escrito porque no me lo sé de memoria antes de lanzar las cartas. Características del cáncer. Ya ustedes deben de saber que es el primer elemento de agua. Son muy sensibles ustedes porque de verdad que son el primer elemento de agua. Es un cáncer, es un signo realmente como muy femenino. Aunque hay muchos hombres que también son del signo cáncer, eso no quiere decir que sean femeninos, sencillamente que tienen como muchísimas cosas de la femineidad arraigada, como por ejemplo, les encantan los niños, les encantan proteger, son amos de casa también. Mira, este signo se rige por las emociones de la luna, más que todo de la luna, y ya te voy a hablar algunas cositas de la luna. Son leales, emotivos, protectores, 100% protectores, muy intuitivos y muy golosos. Cuidado con las dietas, pues. Siempre se siente como carente de seguridad. Como que a veces está muy inseguro de las cosas que hace, a veces tiene que pedir muchas veces opiniones para poder, ¿qué te digo?, dar un paso, no dan paso sin haber antes pedido una opinión. Ahora, mira, como vuelvo y digo, el signo cáncer es desde el 22 de junio hasta el 22 de julio, ¿cierto? Ok, su elemento es agua. Y déjame decirte que el día importante para cáncer son los días lunes y hoy justamente que es lunes. Entonces, por eso escogí este día. La cualidad que tiene más importante, la más linda para el cáncer es que son muy empáticos. Ellos le caen bien a muchísima gente. Siempre están súper cómicos o tienen su buen humor arraigado y de verdad son empáticos. El regente es la luna, definitivamente. Se guían por la luna. Dependiendo cómo esté la luna, entonces cáncer está con su humor o con su mal humor o con, sobre todo las chicas. Muchísimas veces se rigen, ustedes saben que el ciclo menstrual se rige más que todo por la luna. Y muchísimas veces los cambios de genio, los cambios de caracteres, las ganas de comer algo en especial, viene regidos por eso, por la luna. Los signos compatibles que tiene cáncer, parece ser que es Virgo y Tauro, son los más importantes, los más compatibles. Y el signo de cáncer es el signo más infiel, perdón, el signo más fiel del horóscopo y también el más inseguro. Ok, entonces, viendo esto, voy a ver aquí otra cosita que me sale de las lunas. Vamos a ver dónde está lo de la luna. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a buscarlo por aquí porque necesito contarles algo sobre la luna. O sea, para ustedes que les interesa mucho. ¿De acuerdo? Voy a ver acá si la tengo aquí. Porque sí les voy a leer al signo específicamente hoy, nada más para el signo de cáncer y cuando le toque el signo de los otros signos, dependiendo los meses, también los vamos a leer. Mira, aquí hay una cosita, mi querido y adorado cáncer. ¿Sabes qué? La luna nueva para ti, o mejor dicho, para los de cáncer, la luna nueva, como se rigen por la luna nueva, es el día 7 de este mes, o sea, dentro de pocos días. ¿Y sabes qué es bueno para eso? Empezar nuevo, las cosas nuevas, nuevos comienzos, nuevas ideas. Empieza a escribir las cosas que quisieras tener nuevas en tu vida. Y todo lo que quieras crear lo vas escribiendo en un papelito. Y el día 10 de julio, dilo,
Repítelo, agarra ese papelito y empiezas bla, 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 todo el día con tu papelito. Así sea inconsciente o conscientemente, todo el día, todo el santo día, tienes que estar repitiendo esas cosas que tú quieres nuevas para tu vida. Eso es para la luna nueva. Mira, que para la luna nueva no te cortes el cabello. Te lo puedes cortar el día 17 de julio, que es el día de la luna creciente. Ahí sí te puedes cortar el pelo, pero no antes. Para la luna nueva no. Y otra cosa, ¿sabes qué? El agua de la luna nueva, muérete que sirve para el acné. Todo lo que tenga que ver con la piel, para rejuvenecer la piel, para quitar esas manchas o para, sobre todo, el acné, lavarse la cara con esa agua a esa temperatura como esté, la dejas toda la noche bajo la luna nueva y vas a ver que eso te va a ayudar muchísimo. Cada vez que venga una luna nueva, las personas que sufren un poco de acné tienen que usar esto. Sencillamente lavarse su cara y luego refrescarse con esa agua de la luna nueva. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que me dicen por aquí, lo que me mandaron a que les dijera. Ahora viene algo importante y es el hecho de que vamos a leer las cartas de esta manera. Mira, yo ahorita les voy a pasar cuando corto un momentico, o mejor no, yo no voy a cortar. Yo lo que voy a hacer es ¿qué voy a hacer acá? No importa. Yo quería mostrarles las cartas, pero como estoy en vivo, no les puedo mostrar las cartas, no puedo hacer eso. Sin embargo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Son 36 cartas que tengo que lanzar, porque es una lectura bastante general. Mira, esa lectura es para trabajo, dinero, amigos, enemigos, energía para resolver problemas, si es que se van a resolver, para el amor y la línea del destino. Imagínate, son bastantes cosas que hay que decir y las vamos a decir tanto para ellas como para ellos. Voy a empezar lanzando primero las cartas para ellas, para mis chicas, para las chicas del signo de Cáncer. Y luego después de allí termino, recojo y vuelvo otra vez a barajar y entonces será para los chicos. Entonces vamos a ir empezando se me va a hacer un poquito largo y me van a tener paciencia porque voy a estar lanzando 36 cartas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo es la cosa. Sin embargo, aquí yo voy a estar hablando de aquí a Lili Romero, a Blanca Calderón, María Inés Donado, Tartrot, Leo con Leo, que dice Ángela Herrera Mendoza. Ok, déjame ir pasando entonces las cartas, ¿de acuerdo? Ya las voy a lanzar. En el nombre de Dios y la Virgen, vamos a ver qué hay para las chicas. Primero para las chicas, primero las damas y después los caballeros, ¿cierto? Ok, vamos. Ya saben, ténganme paciencia porque son 36 cartas que tengo que lanzar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, todavía no veo a la chica por aquí. Ah, ya la vi. Tienes una gran cantidad de cosas por encima de ti. Hay cosas que te pesan mucho. Te dejas muchísimas veces llevar por los demás en el sentido que absorbes todas las responsabilidades de los demás, mi querida chica. ¿Sabes? Bueno, al fin y al cabo, cáncer es así. Cáncer protege, pero a su vez es tanto y tan grande la protección que se deja a veces hasta sin querer queriendo pisotear. Así que te digo, y te veo así como muy aquí abajo, tienes muchísimas, pero muchísimas cargas por encima. Entonces, mira, déjame decirte, hay algo aquí que te está molestando muchísimo, mi querida Cáncer, y yo creo que quizás a lo mejor ganando un poquito más de dinero, quizás a lo mejor estas preocupaciones se te pueden ir bajando un poco, porque siento y veo que es cuestión de dinero. Hay una carta, hay una comunicación,
Hay algo que te van a hablar y tiene que ver con dinero, pero es un dinero que tampoco es que va a ser tan fácil de ganar tan rápido, pero sí que te digo que tiene que ver con economía. Ejemplo, alguien te puede estar devolviendo el dinero que te debe. A lo mejor tú pides un préstamo y te lo dan, pero siempre hay como esos altibajos y esas cosas difíciles a veces de que, uy, cuesta un poquito tener tú el dinero en las manos. Sin embargo, no te preocupes que eso va a venir porque el dinero allí está. Mira, veo acá a alguien de tu vida, alguien del pasado que definitivamente cortó una gran felicidad para ti. La dejaron como quien dice en la te dejaron como entendiendo, como ¿qué pasó aquí? Te quedaste así como pajarito en grama. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta persona actuó de esta manera? ¿Por qué tiene esta actitud de esta manera? Vamos a ir por paso. Vamos a ver acá, mira, fíjate, las confusiones, los malos entendidos, todas esas cosas las tienes bien lejos, mi querida y adorada canceriana. No te preocupes por eso, porque malos entendidos realmente no veo por acá por ahora. En cuestión de tu casa, digamos, de problemas en tu casa en sí, problemas graves, fuertes, tampoco. Veo esa casa muy lejos de donde tú estás y definitivamente no hay realmente digamos, problemas que tengas próximamente. Tengo que decirte, este tablero de 36 cartas es solamente futuro. Esto es nada más para el futuro. Esto no es pasado. Alguna que otra cosa sí puede reflejar, pero generalmente son cosas que van a suceder, cosas que digamos, la proyección a futuro se va a dar, ¿ok? Entonces, fíjate lo que te digo. Para empezar, el trabajo. Vamos a hablar del trabajo. Quiero ver acá dónde está tú y tu trabajo, ¿ok? Yo sé que es lento porque son muchas cartas y tengo que ver dónde está el trabajo. El trabajo no es que esté muy cerca, pero tienes una tendencia a que algo que te llamen de algún lado. ¿Estás esperando un trabajo? ¿Estás esperando que te llamen de algún lado? Pues aunque no lo tienes ya en la mano, que digamos que mañana vas a empezar a trabajar, ¿ok? Pero un hombre probablemente pueda hacerte una llamada para hablarte de un trabajo. Este es un trabajo en la cual sí, la remuneración no digamos que va a ser una cosa del otro mundo, que te vas a caer y que te vas a revolcar en ese poco de plata, pero sí es algo con lo que vas a comenzar. Déjame buscar a ver dónde hay más, porque aquí siempre hay dinero por todos lados, pero está desparramado, entonces, dependiendo lo lejos o cerca que estés de él. Bueno, sí, mira, pueden haber también para algunas chicas trabajos así como temporales, que de repente viene un trabajito, no. Mira, yo no sé, pero para cáncer ahorita el trabajo se va a estar abriendo bastante. Estoy viendo que va a haber bastantes fuentes de trabajo. Sí, señor. Lo único es que hay que eh, 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 sacrificar, si se quiere, un poquito las cosas de la casa, las rutinas que tú podías tener con el trabajo. Quizás a lo mejor trabajo que realmente ni siquiera te gusta mucho, pero no te queda más remedio, mi chiquita, porque definitivamente tienes que escoger entre sobrevivir y dejar un poquito quizás algunas otras cosas que a ti te gustaban hacer. Es lo que te quiero decir. Hay que sacrificar un poco. Y si veo que a pesar de que es un poco duro el trabajo, muy poco, no, quizás no sea tan remunerado, pero ahí se ve trabajo. Sí, señor, para que usted lo sepa. Vamos a ver aquí en otro lado donde puede haber más cosas. El dinero no es que te sobre, déjame decirte, pero sí que te digo algo. ¿Quieres que te diga algo? Te vas a caer como quien dice de nalgas. Probablemente consigas y encuentres, porque estoy viendo las dos esquinas, a alguien en una actividad social, en algo, digamos, fuera de lo común que ni te imaginabas que te lo presenten y esa persona puede darte abundancia.
en todos los sentidos, ¿sabes? Quizás a lo mejor hasta cambies tu manera ahora de, quizás de vivir ahora, porque esa persona pareciera ser que como que realmente es una persona que puede tener cierta holgura en la parte económica. No quiero decir que esto sea un millonario, ni mucho menos, pero una persona bien trabajadora. También sí que te puedo decir que esta persona inclusive podría ofrecerte de primer plano, por el primer momento, o una relación como abierta, como que no una relación tan comprometida, sino más que todo una relación quizás un poco abierta, ¿sabes? Es lo que estoy viendo acá. El corazón y las redes sociales, qué sé yo qué, algo así por allí te lo consigues o te lo consigues porque estoy hablándole a las chicas. Y sí, es una persona muy, muy holgada, que no tiene mayores problemas quizás en muchas cosas, pero también sí que te digo, están las nubes por ahí cerca de esa persona y sí que pueden haber como ciertos malos entendidos, turbulencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Averigua bien si esa persona es solvente totalmente en cuanto a lo que se refiere a sentimientos. Hay que tener cuidado, ¿ok? Si esa persona es realmente solvente o no. Antes de lanzarte, como quien dice, de lanzarte de una buena vez, por lo menos ten cuidado si esa persona tiene algún compromiso o está dejando a alguien o todavía tiene su corazón un poquito dolido, es lo único que te digo. ¿Entiendes? Porque pareciera ser que dentro de todo siempre tú estás con la misma cosa, siempre estás agarrando, como quien dice, el mismo tren, el mismo vagón, siempre con la misma característica de la persona. Ok, mira, esta persona probablemente, muy probablemente, entierre muchísimas cosas que ya dejó en el pasado y a lo mejor venga con un compromiso. Déjame decirte también, ¿ok? Así que ve viendo por ahí cómo está todo. Tienes las flores por encima de ti. Eso quiere decir que hay alegría y felicidad para ti dentro de todo, aunque a lo mejor no tengas una buena estabilidad económica, pero veo así que si tienes por lo menos, como quien dicen, para algunos la suerte del amor y para el otro la suerte del dinero. Para ti pareciera ser que más es el amor que el dinero, si se quiere. Vamos a estar claros. Vamos a ver aquí otra cosa. Como digo, del dinero, como te hablé anteriormente, está, no, como digo, no estás nadando en dinero así, pero a veces te hace falta. A veces estás como un poquito como apretado, como apretada, como que necesitas de verdad guardar. Eres un poquito a veces como mano suelta, como que te gusta gastar un poco de más. Tienes que aprender un poco a ahorrar. Pareciera ser que sí, que te encanta, eres detallista y te encanta hacer regalos, te encanta hacer cosas o comprar cosas de más y después te das cuenta que de verdad no hacía falta comprarlas. Vamos a ver, amigos. ¿Qué amigos tienes tú? Tienes a alguien que te protege fuertemente, ¿sabes? Puede ser una persona que todavía está viviendo, como puede ser una persona que ya no está con nosotros. Alguien que te arropa y te protege fuertemente. Tú no te preocupes. Esa persona que tú tienes que te protege, te cuida de muchísimas cosas, ¿entiendes? Por eso es que esta persona prácticamente o este ser ha alejado a muchísimos de tus enemigos. Mira, tus enemigos, tú estás en una esquina y esos enemigos están pero bien lejos. Parece ser que como que los espantaron. Sí, señor. Tampoco eres de buenos amigos o de muchos amigos. Eres una chica que tiene muy pocos amigos. Quizás contaditos con la mano y tal y qué sé yo, pero realmente de decir amigos, amigos, no. Para ti lo más importante, sinceramente, es el amor. Y lo más importante es proteger a los tuyos. Eso es para ti la base de la vida, la base de la sociedad, el proteger a los tuyos y el tener un amor. Tú sin amor, de verdad, te ves como que si tuvieras, como que si no existieras. Eso no es así, eso no debe ser así. No, señor, tú tienes que seguir eso. Nadie se muere de amor, mi querida canceriana. Nadie se muere de amor. Vamos a ver tus energías.
Las energías están más o menos. Sí que te digo que el sol lo tienes por ahí cerca, te da rayos, pero te podría estar influenciando más. Pero por ahorita está un poquito suave la cuestión de la energía. Hace falta que hagas ejercicio, hace falta que salgas bastante a hacer ejercicio fuera, hacer bastante, ¿qué te digo? Escuchar música, actividades para que esta energía comience a fluir. Trata de salir cuando esté el sol, más o menos radiante, tampoco para irte a quemar, pero sí te dicen y que te aconsejan que salgas cuando el sol esté, como quien dice, bastante álgido, como para sentirte que estás realmente con el sol, digamos. Vamos a ver aquí qué otra cosita hay. Con respecto a los problemas que puedas resolver, también te digo que el sol está ahí cerca. No tienes unos problemas grandes que digamos, pero sí también te voy a decir una cosa. Hay un secreto que se va a develar, ¿sabes? Hay un secreto que se va a develar y ese secreto, digamos, está acompañado de las llaves y es un gran secreto. Y ese secreto va a dar pie a que alguien tenga que cambiar de camino, o sea, que tenga que tomar decisiones diferentes. Un gran secreto que se va a saber que tú no sabías para nada. Puede ser para ti como puede ser para otra persona de tu entorno. Y que eso haga que tenga que cambiar su camino de vida. No sé si me expliqué. Este gran secreto puede ser alguien que te diga, por ejemplo, que definitivamente está por irse, o que sabes de alguien que despidieron de un trabajo, ponle tú, y eso no se sabía. Y hasta ahora entonces lo llegas a saber y esta persona tuvo que cambiar de rumbo, podría ser, ¿ok? Pero esos serían los problemas, no son problemas directos para ti, son problemas realmente externos, pero como tú eres tan protector, perdón, tan protectora, entonces mira lo que haces, sencillamente te tomas los problemas para ti. Las flores están por encima de ti y eso es amor, eso es que de verdad dentro de todo no tienes mayores problemas. Para algunos de ustedes, quizás para otros sí, pero la gran mayoría de ustedes no tendrá esos problemas porque tienes esas flores bien arriba y eso significa, por ejemplo, felicidad, estabilidad. No digamos que, vuelvo y digo, que estás nadando en economía o en trabajo, pero dentro de todo estás, como quien dice, sobreviviendo, si se quiere. Con respecto al amor, ya te lo hablé. Hay alguien por allí por encima de ti, que esa persona puede inclusive influenciar mucho en ti y tratar de controlar un poco, ¿sabes? Porque la veo por encima de ti. Esa persona probablemente en cualquier momento te mande también algún correspondencias, comunicaciones, te hable. Y de verdad, ese amor, esa persona, ese hombre está influenciado muchísimo por el amor. Y sí que te digo, el amor está en el primer lugar aquí en este cuadrante. Está en el primer lugar. Y en el segundo lugar está nada más y nada menos que ese caballero. Caballero que está acompañado de esa carta. Y es una carta que te pueden estar mandando para decirte, para escribirte o para hablarte después de que te conozca en algún lado, como vi que podías conocerse en algún sitio afuera o por internet, no sé, yo sé que en cuestiones sociales, dice acá. Entonces, puede ser ¿cómo digo? ¿Cómo fue que yo dije anteriormente? Como controlador, pues un poquito, como que quisiera estar todo el tiempo vigilando dónde estás, no te quiere perder de vista. Es una persona que de verdad tiene su carácter, es una de carácter bastante fuerte, déjame decirte. Ahora, para concluir, mi querida canceriana, vamos a ver la línea del destino, lo que realmente te están como aconsejando o lo que viene ya para ti en definitiva. Mira, hay muchísimos movimientos con respecto a el trabajo.
que no te preocupes, te mandan a decir que pronto para ti vendrá una estabilidad económica. Créeme lo que es así, te lo juro. Viene para ti una estabilidad económica y tan fuerte como una torre. Sí, señor. Para algunos de ustedes, fíjate tú que para algunos de ustedes me sale que aquellas personas que trabajan como, como temporales, hay algunos sitios donde contratan a gente de una manera temporal, ¿cierto? Y esta gente de manera temporal, puede ser que en tu caso te pidan que ahora trabajes de una manera permanente. ¿Me explico? Los que eran temporales pueden venir ahora a estar completamente permanentes. Aquí está el ancla. Y tú sabes que el ancla, ¿qué hace el ancla? El ancla se ancla. El ancla se clava en la tierra y ahí se queda como quien dice y se estabiliza. Y puede ser que sea tan, pero tan, tan arraigado como una torre. Queda como ahí, quedas ahí tan fuerte como una torre. Sí, señor. Así que son movimientos que van y vienen. Son cuestiones que van, golpes de suerte que pueden ir y venir. Y entonces en cualquier momento, en un momento determinado, puede llegar y suceder que te puedas estar teniendo ese golpe de suerte, ¿de acuerdo? Entonces, mira, eso es lo que más te están diciendo acá. Yo no diría tanto ni siquiera bueno, de amor, pero digamos, de todo un poquito. Vamos a estar claros, de todo un poquito. Vi acá en estas cartas, más que todo, sí que te digo, el dinero de verdad que es duro, un poco duro para ti, a veces algunas preocupaciones, pero no te preocupes porque hay como una correspondencia, como un aviso, como algo que te dicen para un trabajo. Si no es muy duro, no es tampoco, digamos, que te vas a volver millonaria, pero sí por lo menos empiezas desde algo, desde abajo. Y por otro lado, si no tienes a nadie que estoy viendo, por lo menos tu pasado no lo he podido ver, porque estás en la última fila, no puedo ver el pasado, pero sí que veo para ti un gran futuro, tienes un gran futuro. Y te voy a decir otra cosa, tu salud está muy bien. Si es verdad, tendrás que, como siempre, los análisis que uno se haga de rutina y tal y qué sé yo, pero realmente no te está influenciando, pero para nada. Quizás lo que más te preocupa en todo caso son cuestiones externas, son cuestiones de alguien que no eres tú que te puede estar preocupando. Eso sí que tienes que ir bajándole dos rayitas porque tú no te puedes achacar todas las responsabilidades de todo el mundo ni todas las preocupaciones de todo el mundo. Tú tienes tus propios problemas, mi reina, y entonces ocúpate de los tuyos y que cada quien se ocupe de los suyos. Perdóname, pero eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy viendo por ahora así como más nada. Las cosas importantes, mira, esos enemigos y esa gente así que con presión y tal y que sé, eso quedó, pero mira, bien lejos, me quedé, de verdad que hasta las nubes pueden opacar pues esas energías de esas personas enemigas. En caso tal de que tengas a alguien por ahí, yo no sé qué pasa, pero llega un momento en que como que se disuelven, como que se neutralizan. Yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero se neutralizan estas malas influencias, bien lejos que las tienes, prácticamente en el otro lado. Yo voy a tomarle ahora más tarde, pero es que no sé cómo hacer, tomarle una foto a esto de una vez como para, para ver, para mostrártela después. Entonces, déjame tomar un momentico acá. Voy a tomar la foto un momentico porque te la voy a mostrar después, ¿ok? Cuando edite el video, voy a tomarla para que las veas. Pues quiero que veas esto. Ok, vamos a ver acá. Un segundo. Como estamos en vivo, así que me perdonan, ¿de acuerdo? Ok, creo que quedó bien. Bueno, ahí se están más o menos viendo ahí, ¿no? Cómo están las cartas, cómo quedan. Mira,
Mira qué bonita. Te voy a mostrar dónde estás tú. Mira, estás aquí. Tú estás aquí en esta esquina. Y todo lo que está arriba es lo que te cae encima. O sea, como quien dice, lo que te domina. Y mira el firifiri. Está aquí. Mira dónde está el firifiri. ¿Ok? Entonces, ahí te lo dejo, pues. Porque de verdad no puedo hacer otra cosa. Después yo creo que lo voy a poner cuando edite el video. Lo voy a poner para que los veas. Bueno, mi reina, entonces esto fue para ti, para mis cancerianas. Y ahora vamos a sacar las cartas para nuestros queridos niños consentidos, porque nosotras somos muchas, nosotras somos más que ellos y tenemos que consentirlos, ¿cierto? Yo los consiento mucho, a mí me encantan mis chicos cuando me hablan o cuando me escriben, me fascina. Entonces vamos a ir leyendo, ahora vamos a ver acá cuál es la energía que hay para ellos. Voy a poner el ventilador porque está haciendo un calor. Ok. Está haciendo mucho calor. Vamos a ver entonces qué hay para esos chicos tan bellos, preciosos, que me encantan. Y vamos a ver qué tenemos que decir al respecto. Ok. En nombre de Dios y la Virgen, para mis cancerianos hombres, ¿qué es lo que hay para ellos? De una manera bastante general, vuelvo y repito, con todos esos detallitos. Vamos a ver qué hay. ¿De acuerdo? Esperamos. Vamos a ver. Chicas, para mis chicas sí es verdad, ¿no? Tienen que estar pendientes allí. Si van a conocer a alguien, pregunten todo. Todo. No se queden con nada. Sí, señor. Vamos, pues. Vamos por aquí. Ok, voy a lanzar las cartas. Ay, ay, ay. Ahí está él controlando todo. 2, 4, 5, 6, 7. Está como que pareciera ser que tuviste una disolución de compromiso. Algunos de ustedes, de mis chicos, de mis cancerianos, pareciera ser que como que tuvieron uno de ustedes, más de uno, tuvo una disolución de compromiso, disolución de matrimonio, creían que iban a tener una celebración de matrimonio y después nunca fue, como quien dice, todo quedó en nada. Vamos a ver, ya va, déjame, lo estoy viendo así como por encimita, nada más. Tuviste una suerte, un momento en que hubo un golpe de suerte para ti, pero algo te lo trancó. Ibas a hacer algo, ibas a preparar algo, tenías todo listo para algo, mi querido cáncer, mi amor, y se te tronchó. Te cortaron ese, como que dice ese gajo, lo cortaron. Entonces, cónchale, ¿cómo te digo? Pues fue así como que todo lo tenías listo, sea lo que sea, lo tenías todo listo y de verdad que te lo echaron a perder. Mira, mira mi querido cáncer, hay unos cuantos por ahí enemigos, sí que te digo, hay por ahí tienes mucho, o sea, yo no sé qué ha pasado, pero te veo así como con mucho, con enredados o muy alrededor de ratones y de las culebras, que significan enemigos, traiciones. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿ok? En qué ámbito estamos hablando esto? Tienes también problemas, un poco problemas gruesos en la casa. No te veo ahorita en la posibilidad por el momento, ahorita de amor, no lo estoy viendo. Para ti hay otras cosas más importantes ahorita porque tienes, como quien dice, muchas cosas que resolver. Hay muchas cosas que tienes que resolver. Vamos a ver, primero que nada, quiero ver esas nubes donde están. Fíjate, tú estás aquí en este cuadrante y sí, te pega un poco ese torbellino de nubes. Aquí hay como quien dice algo que se está enredando acá. Hubo como un chisme, hubo aquí un malentendido, gente que de verdad quería inmiscuirte en algo
alguien también súper nervioso y de verdad ¿cómo te digo? Eh, Muy nervioso y muy estresante la persona. Es una persona muy estresante que estuvo ahí muy cerca y que está muy cerca de ti, de verdad. Lo que pasa, lo bueno de todo, dentro de todo, es que tú estás por encima de todo eso. Y entonces tú como que indirectamente has controlado la situación, ¿entiendes? Pero no se deja de ver, mi querido cáncer, que has perdido algunas cosas. Por ejemplo, si habláramos de trabajo, vamos a hablar primero de trabajo para luego saber por qué fue esta pérdida que hubo por acá. Déjame ver. Tienes el trabajo aquí, está bastante lejos. Sí, señor. Mm, a ver, a ver. Sí, mira, quizás pudo haber sido que ahorita no estás como quien dice, no estás muy solvente con las cuestiones del dinero o la economía. No te está dando, digamos, buenos resultados. Estás pasándolo un poquito grueso, ¿no? Con respecto a la economía. Sí, señor. Y lo que pasa es que la llave que tú tienes de triunfo para abrir todos los canales, la tienes, como quien dice, ennublada con esas nubes que te hacen que se te corte la cosa. Porque es que te digo que la guadaña, o sea, hubo un momento, un golpe de suerte que tú tuviste en cualquier momento y ese golpe de suerte quizás si no lo atajaste en el momento se te fue. Esto es así como golpes de suerte que vienen y se van. Eso no es que va a ser un golpe de suerte para toda la vida. Y quizás tú no viste ese momento, o bien sea porque rechazaste un trabajo que era importante y que de verdad tú no lo veías como tal, no le diste la importancia. Algo que tú no le diste importancia y que después se hizo grande y tú no te diste cuenta y lo perdiste. Sí que te digo, perdiste esa oportunidad. Probablemente pudo haber sido también, perdiste el amor de alguien que tú considerabas que en un momento determinado no lo consideraste como tan importante para tu vida en cualquier momento y se perdió esta persona. O sea, perdiste el compromiso, perdiste una relación, perdiste algo así. Pero sí que te digo, mucha es la gente que ha querido fregarte la vida. Déjame decirte, mucha es la gente que ha querido fregarte la vida. Pero sí también te digo, como te digo una cosa, te digo otra. Tienes enemigos por ahí en puerta, pero tú has sabido controlarlos y los vas a seguir controlando. Claro que sí lo vas a seguir controlando con esa llave que tienes ahí. Lo que pasa es que hasta que esas nubes no se vayan de allí, tú no puedes porque no hayas dónde conseguir realmente la solución. Sabes que los puedes controlar, pero no hayas cómo deshacerte de esa gente que realmente ha querido hacerte daño. Sí es cierto, mi querido cáncer, yo no puedo decirte otra cosa que no vea, pero sí que veo que de repente sí hay gente que ha tenido muy malas intenciones contigo en todos los aspectos. Déjame decirte, en todos los aspectos. Has querido comenzar algo desde pequeño, poco a poco, y ha venido la serpiente o los ratones y han querido, como quien dice, comerte el mandado. Has querido quizás a lo mejor hacer algo y te caen otra vez, porque pareciera ser que tú dirás, a lo mejor tú dirás, es que a mí que me echaron algo. A mí a lo mejor fue que me echaron algo, porque por donde yo saque la cabeza, plácata, me están dando como quien dice en la madre. Sí, señor. Pero esto no es para toda la vida. ¿Por qué te lo vuelvo a decir? ¿Por qué te lo digo? Porque esto, tú estás arriba. Ahorita cuando te muestre la foto vas a ver, estás arriba y todo lo demás está abajo. Entonces tú estás controlando eso energéticamente y lo puedes controlar. No te puedes dar por vencido, mi cáncer. Tú lo puedes controlar. Ahorita yo de decirte que si tú me preguntas por el amor, yo te diré a ti, el amor está un poquito difícil, hongo, no está. Tienes el anillo de compromiso del lado izquierdo. Eso quiere decir que aquí hubo una ruptura de amor, la tuviste y hasta ahorita no estoy viendo a más nadie por allí cerca, de verdad, para decir que estás ahora con otra relación. No la veo. Veo ese amor y de paso
veo al amor y a una mujer al lado, pero lo estoy viendo en un futuro más lejano. Eso no es ahorita, pero sí hay una mujer con un gran corazón que te va a estar esperando. Y sí que te digo, está también, digamos, los pajaritos, que es así como conversaciones que van y vienen, conversaciones que van y vienen. Recuerda, este tablero es para el futuro, así que si tienes todas las posibilidades de controlar todo esto, ya tú sabiendo que tienes por ahí algunos enemigos quizás ocultos o gente que realmente es muy nerviosa, alguien que es muy nervioso, vas a tener, por ejemplo, a lo mejor puede ser que quieran hacer un intento de robarte algo, se te perdió algo, alguien que de verdad no te quiere para nada bien, sí señor. Así mismo es, mi querido. Y en la casa, sí hay ciertos problemas también que tienes. O sea que las cartas tampoco fue que te salieron como tan buenas como le pudieron salir a las chicas. Pero vamos a ver al final la línea del destino que nos puede decir. En cuestiones de amor, en cuestiones de felicidad o de alegría, estás como muy neutral. Yo no diría que estás súper feliz, muriéndote de la risa, que estás comiendo perdices, pero tampoco te veo con tristezas. Solamente lo que te digo, esos inconvenientes. Y los tienes aquí, muy cerca de ti. Mira, con respecto a la salud, te voy a decir que estás más saludable que un roble. Honestamente, una gran salud que tienes. Y sí que te digo también otra cosa, esto es para el futuro más adelante. Veo cartas y mensajeros, como que alguien viene a hablarte de trabajo, palabra cierta, pero está bastante alejado. Eso está, yo diría que de aquí a, ¿qué te digo? A 3, 4 meses. Esto no es ahorita, esto no es todavía. Y esa dama que viene con ese corazón de este tamaño, tampoco es para ahorita. Eso es también más o menos como para la misma época. Como que todo viene, como que te digo, en el mismo momento. Las cosas cuando vienen, vienen bien y cuando vienen mal, vienen todas mal. Así que ahorita te estás comiendo las verdes, mi querido cáncer, pero te vas a ir comiendo las maduras. Eso te lo puedo asegurar y te lo puedo super aseverar. Para ya dejar, digamos, aquí ya listo esto y ver ahora la línea del destino. La línea del destino dice que en un momento determinado, quizás por redes sociales o por correspondencia o alguien que te encuentres en la calle o alguien, un amigo que te encuentres, una amiga, esa persona va a darte noticias de quizás como querer hacer un negocio propio, quizás invertir en algo. Y déjame decirte que no está mal la idea, porque pareciera ser que viene como muy duro, muy fuerte, muy macizo esto. O sea, que es bastante positivo. No le veo así como cosas como decir que va a haber peligro, va a haber problemas, qué sé yo qué. No, todo lo contrario, va a ser de buena onda. Sí, señor. Quizás tengas que, de todas maneras, cambiar de destino, cambiar por otro camino. Quizás a lo mejor tengas que ponerte a pensar qué voy a hacer mejor, seguir trabajando para terceros o trabajar por mi cuenta. Es alguien que va y viene, un movimiento, en cualquier momento te lo vas a encontrar a esta persona y tú le vas a explicar a lo mejor tu situación y te puede estar como proponiendo algo. Sí, señor. Así que no te preocupes, de verdad, yo no veo mayores detalles con eso. Lo único es que sí, hay que estar muy pendiente, no ser tan confiado. Has confiado muchísimo, has dado muchísima libertad a muchísima gente y realmente te han pagado como les ha dado la gana. Así mismo que sí que te digo, te enteras también de un secreto y muy turbulento, ¿sabes? Algo que, un chisme o algo así muy enredado ahí, no te metas en eso, cáncer, no te metas, porque de verdad tienes tendencia a estar pagando platos de otro. No te metas en donde no te están llamando. Sencillamente escucha y ya, no opines, no opines porque ese secreto puede caer encima de tu casa. ¿Entiendes? Puede llegar a, a, a desestabilizar quizás tu parte íntima en tu casa. Así que
Cuidadito con eso. Bueno, ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Cáncer, la lectura para los hombres para esta, digamos, para este ciclo. Ponle tú de aquí a unos 3, 4 meses. Yo diría algo general, ¿ok? Recuerda que las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor, y estas son cosas que van y vienen, y no necesariamente para todos los cánceres, para un grupito, para el que le resuene, para el que se sienta, digamos, se sienta atraído por esto, o se sienta llamado, o se sienta que le ha resonado. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos viendo en un próximo y adorado, lindo y bello video, otra tarde como esta, y vamos a ver entonces para la próxima, para el próximo ciclo de Leo, entonces estaremos leyendo a Leo. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo entonces. Por favor, suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía, y un like, y nos estamos viendo pues. ¿Ok? Bye bye. Un besito. Bye.